Buenos días, mi nombre es Sara Moratiel Bezos, doctora arquitecto en Sostenibilidad y Regeneración Urbana por la Escuela Politécnica de Madrid. A continuación voy a presentarles un trabajo de investigación sobre la belleza en el paisaje, concretamente sobre la predecibilidad de la experiencia estética de los centros históricos según variables intrínsecas a la escena, con el título Para gustos colores, una experiencia del paisaje a través de los descriptores cromáticos. Y es que la expresión de color responde en gran medida a la relación existente entre una cultura y su entorno natural. Al referirse al color como fenómeno en sí mismo simbólico, se parte de que lo simbólico no es solo la acumulación de experiencias y tradiciones de una colectividad, sino también la apropiación física que esa cultura tiene con su entorno inmediato. Por ejemplo, en estudios revisados sobre el lenguaje del color, se ha visto que los esquimales emplean más de 10 nombres diferentes para matices de blanco, al igual que las tribus indígenas de la Amazonía brasileña, en concreto los indios boroboros, tienen 16 nombres para expresar los matices de verdes. Muy posiblemente la preferencia de los esquimales por el blanco sea más intensa que la de los habitantes del Amazonas, al igual que la preferencia por los azules pudiera resultar para los países mediterráneos, o tal vez los ocres para las etnias bereberes. Aunque quizá el valor más remarcable del color como herramienta en el paisaje es que no responde solo a una expresión cultural, sino que él mismo se convierte en generador de forma urbana. En efecto, el color acaba definiendo el paisaje y el carácter del lugar, que posteriormente será integrado en la identidad cultural de la ciudad o del barrio, para transmitirlo a las siguientes generaciones. En este sentido, de los proyectos actuales revisados, es interesante el realizado en 2012 por el colectivo Boa Mistura en Brasilandia, una favela de la periferia norte de Sao Paulo. El proyecto original, de marcado carácter social, intervenía en 5 callejuelas conectoras de la parte alta con la parte baja del barrio. Estas bielas fueron utilizadas a modo de soporte pictórico como manto cromático para, mediante juegos de perspectiva, resumir la experiencia de una favela expresada a través de conceptos muy presentes en la comunidad local. El proyecto fue también acogido por los vecinos, que fueron los propios niños y jóvenes los que quisieron involucrarse de manera muy activa en el pintado. En suma, el color en el paisaje edificado es una apropiación física que esa cultura tiene con el entorno inmediato, ya sea por contraste o semejanza con los colores del paisaje natural, como hemos visto antes en el caso de los esquimales o los indios boroboros, o tal vez por la construcción mediante los elementos que tienen a su alcance, como todos esos pueblos de piedra, como el ejemplo de Fornaluz en la Tramuntana. De tal manera que el color en el paisaje edificado se constituye como una construcción de la identidad del paisaje y también como generador de forma urbana, como pudiera ser, por ejemplo, el indisociable color albero de los paisajes sevillanos. Para gustos colores, dice el popular adagio latino, pero ¿verdaderamente es tan subjetiva la experiencia del color en un entorno habitado como puede ser la ciudad? Y es que el color es un factor determinante en el paisaje en al menos dos aspectos. El color como sensación propio de cada individuo y tremendamente subjetivo, pero también el color como información, como fuente de información primaria que se ha forjado a través de milenios relacionado con la supervivencia del hombre en su entorno. Por ejemplo, el azul tiene connotaciones positivas para beber o pescar, mientras que el rojo tiene connotaciones negativas de fuego, peligro, pero también de calor y comida. Y luego está la fuente de información secundaria, un aspecto mucho más complejo de analizar y relacionado con la codificación del color según contextos culturales, históricos y sociales de las civilizaciones. En este sentido, tres son las hipótesis planteadas. La primera, que el color es una variable predictora de la experiencia estética del paisaje urbano. La segunda, que en entornos urbanos con predominancia de azules, verdes o amarillos, es decir, esos colores que se asemejan con entornos naturales, son considerados como más bellos. Finalmente, la tercera, que escenas urbanas con homogeneidad cromática son preferibles en términos estéticos a escenas con gran diversidad. Con el fin de corroborar o rechazar estas hipótesis, se ha diseñado un estudio empírico sobre 60 espacios públicos del Centro Histórico de Madrid tipificados por Kevin Lynch como agujeros en la masa. Estos espacios fueron sometidos a cuestionario en torno a juicios de agrado y belleza, encuestando a 422 personas y recogiendo un total de más de 60.000 juicios válidos. Quien quiera conocer más sobre la metodología o la selección de casos puede pulsar en el link. Posteriormente, dichos juicios outputs han sido analizados según modelos de regresión logística sobre la variable color input de las imágenes mostradas. La metodología utilizada para codificar la sensación del color en las plazas analizadas se apoya en una metodología desarrollada por la doctora Jordana Herrera Mejía para su tesis doctoral con el título Análisis de la composición cromática en el tejido residencial de la ciudad de Madrid.
Dicha metodología extrae y convierte los valores cromáticos según los descriptores cromáticos HSL, matiz, saturación, luminosidad, midiendo los porcentajes de píxeles de cada fotografía. Dicha información, como se ha dicho antes, input fue contrastada mediante modelos de regresión logística con los outputs, con los juicios dados por cada individuo, según tres variables: juicio de belleza, agrado e impacto. Para cada una se utilizaron tres pares de adjetivos antagónicos, constituyendo así un factor para cada dimensión estética, donde no solo medíamos la variable, sino también su intensidad. Con el fin de contrastar la primera hipótesis, que era, recordemos, el color es una variable predictora de la experiencia estética del paisaje urbano, se realiza un modelo de regresión logística con los juicios de los participantes. En ello se ve que tanto para la dimensión estética como para la dimensión agrado y para la dimensión impacto, el color medido a través del matiz, de la saturación y de la luminosidad tiene significación estadística, es decir, que el color en sí en la escena urbana es capaz de predecir dimensiones estéticas de agrado y de impacto, con lo que podemos aceptar la primera hipótesis. La segunda hipótesis, recordemos, sostenía que entornos urbanos con predominancia de colores azules, verdes o amarillos, esto es, los colores que recordaban a los entornos naturales, eran considerados como más bellos en la ciudad. Sin embargo, si nos fijamos en el cuadro, en el apartado matiz, los colores verdosos que responden a la variable H4, H5 y H6 no tienen significación estadística para la dimensión estética. Sí tienen, sin embargo, para la dimensión agrado, lo que nos sugiere que estos colores que recuerdan a la naturaleza por sí no definen un paisaje como bello, sí tal vez como agradable. Con el fin de seguir contrastando esta segunda hipótesis, se plantea un segundo modelo. Así se divide la muestra de las 60 plazas analizadas en dos grupos: aquellas con alta presencia de naturaleza, de entornos naturales con predominancia de azules y verdosos, las variables H3, H4, H5, H6, H7, H8, y aquellas con poca presencia de dichos colores. Las plazas que tienen una presencia media de estas variables se eliminan de la muestra y se realiza un análisis discriminante que clasifique ambos grupos, los de mucha presencia de naturaleza, los de poca presencia de naturaleza, en función de las dimensiones estéticas, de impacto y de agrado. Esto se hace para todos los casos juntos y también para los distintos escenarios encontrados, los nodos de intercambio, las plazas de proximidad y las plazas patrimonio. Los resultados nos muestran que la función discriminante es significativa, sin embargo, solo clasifica bien el 55% de los casos, es decir, uno de cada dos, con lo cual no podríamos admitir la hipótesis de que en entornos naturales existe una predominancia por el sentimiento de lo bello. Vemos, sin embargo, que para las plazas patrimonio sí clasifica el 62%, es decir, que en las plazas patrimonio sí existe una predominancia o una preferencia por que haya más espacios naturales. Finalmente, la tercera y última hipótesis, que sostenía una preferencia por la homogeneidad cromática frente a la diversidad, se vio que los estímulos utilizados se dividían en tres niveles de predominancia: un primer grupo de rojos y azules con una proporción de un 80 a un 20% de presencia en la escena medida a través de los píxeles; un segundo grupo que constituía los verdosos y los amarillentos con presencia del 22 al 8%; y finalmente un tercer grupo con una presencia menor del 8% representado en píxeles de la escena, que normalmente eran reflejo de la actividad urbana, por ejemplo, personas, perros, paraguas, bolsas. Se realizó un análisis de regresión logística con las desviaciones típicas de los tres niveles como variables predictoras de la dimensión estética. Los resultados muestran que efectivamente existe una relación significativa entre la desviación típica de todos los niveles y la percepción percibida, en términos positivos, es decir, que se prefiere una predominancia de un nivel sobre otro. También muestra una relación significativa para la variancia del nivel 3, pero en términos negativos, es decir, que sí se prefiere espacios homogéneos, niveles muy altos de presencia de píxeles, y espacios muy diversos en muy pequeñas proporciones de niveles de píxeles. Expresado esto a nivel gráfico, vemos, por ejemplo, estas cuatro plazas: la primera, la plaza de los Mostenses, calificada como de las más feas de la muestra; la segunda, la plaza de la Moncloa, nivel intermedio; la tercera, la plaza de la Paja, ya considerada como un espacio bello; y la plaza de Oriente, considerado como de los mejores de la muestra.
En el lado derecho de la imagen se muestran los gráficos de los intervalos de matiz para cada una de las fotografías. Si comparamos, por ejemplo, la Plaza de los Mostenses con la Plaza de Oriente, existe una alta predominancia de un color sobre otro, mientras que en la Plaza de los Mostenses es el rojo y en la Plaza de Oriente es el azul. El rojo puede pensarse que hace referencia a la masa edilicia, mientras que el azul hace referencia al cielo. En este caso, estos azules también recogen la homogeneidad de la plaza que proporciona el color granito. Otra semejanza que se puede ver entre los dos diagramas es que tienen mucha variabilidad de pequeñas presencias de diversos colores, presencias menores del 5% de píxeles de la escena. Sin embargo, entre ambos diagramas existen notables diferencias que de hecho vienen a corroborar los resultados anteriores del análisis discriminante. Y es que si bien en la Plaza de los Mostenses existen muchos grupos de matices diferentes, estos tienen una proporción muy predominante sobre los otros, mientras que en la Plaza de Oriente se trata de un color predominante en altísimas proporciones y muchos colores, gran diversidad de colores en muy pequeñas proporciones, que sin duda hacen reflejo a la vida urbana. Por lo tanto, y ya para terminar, se podría aceptar esta tercera hipótesis que sostenía que existía una preferencia por entornos urbanos con cierta homogeneidad de color. Pero es que además se debería de añadir que existe una preferencia estética por entornos urbanos con una alta homogeneidad de color, pero que recojan todo el círculo cromático y que éste se exprese en pequeñas dimensiones o cantidades de color. Para concluir, podemos decir que efectivamente el color en la escena urbana es determinante de la experiencia estética de cada individuo y tiene una relación significativa, tal y como hemos visto. Sin embargo, no existe preferencias por ningún color en concreto, sí por una cierta homogeneidad o un cierto orden en la cantidad de color en la escena. Así que efectivamente tenía razón el adagio latino, para gustos colores. Sin embargo, sabemos ahora que cada viandante tendrá su preferencia de color, posiblemente, y no es común con el resto de los individuos. Sin embargo, sí es común un cierto orden en el manto cromático de la masa edilicia, al igual que también es común una preferencia estética por escenas urbanas que reflejen todo el arco cromático en muy pequeñas cantidades, es decir, una amplia diversidad de pequeños estímulos. Corroborar estos resultados en otros centros históricos de ciudades españolas abre una interesante línea de investigación. En el caso de que se repitan estos resultados, sería interesante una reflexión acerca de una nueva legislación sobre planes de color para los centros históricos, más adaptados a la percepción del individuo que a viejas tradiciones tratadísticas.